Bueno, compañeros, vamos a arrancar ya. Entonces, buenas tardes a todos y todas. Ahí en la medida en que se vayan conectando más compañeros, bueno, Alejandro nos va a ir ayudando con la conexión. Bienvenidos a este primer escenario de encuentro latinoamericano para, digamos, escuchar cómo están afrontando o cómo proponen enfrentar la crisis hoy del imperialismo capitalista mundial atravesada por la crisis sanitaria del COVID-19, los diferentes sectores sindicales y sociales en nuestros países. Hoy hemos hecho una convocatoria desde Colombia, algunos compañeros y compañeras de diversas organizaciones sindicales y sectores sindicales, para que nos cuenten un poco cada uno, para que nos cuenten un poco cada uno cómo entenderían o cómo enfrentarían o cómo pretenden enfrentar o cómo lo están haciendo, enfrentar el reto pues, que que nos está poniendo esta crisis sanitaria y esta crisis económica mundial producto también de esta crisis sanitaria o que se junta con esta crisis sanitaria. Y bueno, para eso nos encontramos con compañeros de varios países, específicamente de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México, de República Dominicana y de Salvador. Yo iré presentando poco a poco, uno a uno a cada compañero, que el compañero vaya a intervenir. Comentar un poco como las reglas de juego del día de hoy para que las tengamos bien claras. Cada país va a tener 10 minutos para intervenir. Yo voy a estar moderando la reunión, así que pues estaré pendiente de eso. Le pido de todas maneras a cada expositor que, que se autorregule para no tener que estar, pues digamos, cortando ni nada de esto, pero pues si toca cortar, cortamos. En esos primeros 10 minutos esperamos que cada compañero responda a la pregunta inicial que hicimos, que es cuáles son los retos del movimiento sindical y social en medio pues, de esta crisis. Cada quien los pondrá como lo considere. Tendrá 10 minutos libremente cada país para exponer. Hay, por ejemplo, dos compañeros por país, o tres, o uno por país. Ya cada compañero definirá cómo se reparte el tiempo, pero tienen que tener en cuenta eso. Entonces, esa sería la primera parte, país por país. Lo vamos a hacer en orden de alfabético. Entonces, iniciarán los compañeros de Argentina, seguirían los compañeros de Brasil, Dominicana y cierra el compañero de Salvador. Eh, para las personas que están en la sala y tendrán preguntas y demás, les vamos a solicitar que las hagan por el chat. Yo voy a estar muy atento al chat para recoger esas preguntas. Les pedimos que ojalá también sean específicamente de pronto a quién se la quieran hacer, al compañero de tal país. Sería muy importante para, digamos, poder focalizar un poco mejor la discusión. Y hecho eso, terminado, digamos, eso lo pueden ir haciendo en medio del panel. Recogida esas preguntas, entonces cada compañero de cada país tendrá otros 10 minutos, cada país tendrá 10 minutos nuevamente para responder esas preguntas, o para de pronto eh, aclarar o profundizar algún tema que haga falta. Entonces es eso, compañeros, y entonces, listo. Arrancaríamos entonces con los compañeros de Argentina. Por Argentina tenemos a dos compañeros presentes, quiero presentarlos. Está la compañera Débora Procaccini, de la corriente René Salamanca en la corriente clasista y combativa. Es secretaria general del SUTEBA en Quilmes. Ella ahorita, pues, si quiere darnos más detalles de eso, pues lo hará. Y está el compañero Alejandro Quiñones, también de la corriente René Salamanca, pero secretario general adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado en Quilmes también. Entonces, compañeros, bienvenidos y muchas gracias por atender esta llamada y tienen la palabra 10 minutillos. Bueno, empiezo yo. Muchísimas gracias por la invitación. Como decía la presentación, Pierre, Alejandro Quiñones, representando a la corriente clasista y combativa, a la corriente nacional René Salamanca de Estatales, CCC, y secretario general adjunto de Atequines. Antes que nada, querría hacer una breve presentación política para luego ir al eje del panel. Luego de 4 años de lucha contra la política de Macri, en enero del 2019 nuestra corriente definió enfrentar a Macri en las calles y en las urnas. En las elecciones. Empujamos la más amplia unidad desde ese momento en las elecciones. Fuimos parte de los 16 partidos y organizaciones que conformamos el Frente de Todos. En octubre del año pasado derrotamos a Macri en las urnas, con un enorme protagonismo de nuestro pueblo argentino.
En diciembre asumió como presidente Alberto Fernández. Macri venía en el eje de Trump y de Bolsonaro. Dejó nuestro país en diciembre del año pasado con un 35,5% de pobreza, 16,4 millones de personas, que la mitad son menores. Miles de jubilados y pensionados, hoy siendo población de riesgo, cobran por debajo de la canasta de pobreza, de la canasta básica, y no les alcanza para comprar los remedios. Continúa el hambre en los barrios. El macrismo degradó el Ministerio de Salud a un rango de secretaría y no invirtió en la salud pública. Desde diciembre, Alberto Fernández tomó medidas positivas de emergencia contra el hambre, poniendo esta situación sobre la mesa, con medidas económicas a favor del pueblo, pero todavía son insuficientes. Nuestra corriente es parte del Frente de Todos y apoyamos las medidas justas, pero no somos parte del gobierno. Alberto Fernández dijo que entre la salud y la economía privilegiaba la vida, y desde el 20 de marzo decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que ya se extendió hasta el 26 de abril. El gobierno tomó medidas de emergencia e intenta que todo el pueblo se quede en sus casas para que el contagio del COVID-19 no se extienda. Pero gran parte de nuestro pueblo, en todo el país, no puede cumplir con la cuarentena en su casa, por las condiciones en las que vive. Familias enteras de 5 a 10 personas viven hacinadas en una habitación, sin poder lavarse las manos porque no tiene agua potable dentro de sus casas. El sistema de salud de Argentina es público y gratuito, pero lleva años de desinversión y destrucción. Si bien este gobierno le devolvió el rango de ministerio, nuestro sistema de salud no está preparado para recibir a miles de infectados. Y para salvar vidas es necesario tocar los intereses de los monopolios y grandes terratenientes que se vienen enriqueciendo en estos últimos años. Nuestros diputados, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba, diputados nacionales que fueron electos en estas últimas elecciones, presentaron un anteproyecto de ley esta semana para que el Estado cobre un impuesto de emergencia a las grandes fortunas, a las personas físicas o jurídicas que asciendan por encima de los 10.000 millones de pesos argentinos. El impuesto busca recaudar 150.000 millones de pesos a favor de formar un instituto patriótico y solidario contra el COVID-19 para la emergencia sanitaria. Con el coronavirus, la principal emergencia pasó a ser la emergencia sanitaria y profundizó la necesidad de resolver la emergencia social. Nos preparamos para una lucha larga. Entendemos que el protagonismo del pueblo, de todos los trabajadores y el pueblo, es la clave en la lucha contra la pandemia. En esa pelea aparece la diferencia entre asistencialismo y solidaridad, entre delegar y ser protagonistas. Nuestra pelea es para que las masas no deleguen e impulsar la solidaridad de todas y de todos. Nosotros entendemos que el movimiento obrero se compone de 3 torrentes: trabajadores ocupados, trabajadores desocupados y trabajadores jubilados. Nuestra línea en este momento es que el movimiento obrero y el pueblo tomen en sus manos la lucha contra el coronavirus. Nos proponemos que en cada barrio, en cada fábrica, en cada finca campesina, los obreros, los campesinos y el pueblo tomen en sus manos la conformación de comités de crisis y de emergencia sanitaria y social, encabezados por los movimientos que impulsamos. Tenemos buenas experiencias en este tiempo. En el astillero Río Santiago, con el cuerpo de delegados a la cabeza, conformaron un comité de crisis de distrito, y las y los trabajadores se pusieron al frente de la reparación de camas para los hospitales y de proyectos para fabricar alcohol en gel y los insumos sanitarios que se necesitan en este momento. En Mondelez, ex Terrabusi, una fábrica de la alimentación importante de Argentina, la comisión interna evitó despidos y suspensiones y consiguió plus para los trabajadores que están yendo a trabajar. En el proletariado se van desarrollando luchas por los salarios y contra los despidos y las suspensiones, que en algunos casos han terminado en represiones, como esta semana en el frigorífico Penta.
En todo el país, miles de trabajadoras y trabajadores precarizados y desocupados le han de comer a cientos de miles de personas en los comedores populares, con un protagonismo heroico, principalmente de las compañeras. Se han conformado comités de emergencia en muchas provincias, localidades y barrios. Los estatales estamos empujando el trabajo solidario y voluntario en la salud y en la educación. Por último, nosotros pensamos que la crisis mundial actual no es producto de la pandemia, sino que ésta la hizo visible. Ninguna crisis ni ninguna guerra pueden ser iguales, pero hasta ahora las primeras y principales víctimas somos los trabajadores y los pueblos oprimidos. Por eso, para afrontar la actual crisis, que se augura profunda y prolongada, debemos prepararnos, uniéndonos y organizándonos de manera que esta crisis permita abrir un nuevo periodo de revoluciones en todos los países del mundo. Le doy la palabra ahora para que cuente algunas experiencias a la compañera Débora Procaccini. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Sí, en la corriente clasista y combativa a lo largo y ancho de toda la Argentina ha impulsado la solidaridad activa y, como decía Alejandro, el protagonismo de las masas en esta solidaridad. Y estamos en este momento sosteniendo y abriendo comedores en todo el país, dándole de comer a miles y miles de argentinos, y en particular en nuestra zona, de donde somos Alejandro y yo, desde el Frente de Gremios Estatales, desde el Frente de distintos gremios docentes, incluyendo a ATE también, que son los empleados de la provincia, impulsamos también abrir los comedores de escuelas. En este momento tenemos 14 comedores de escuela abiertos en el distrito de Quilmes, donde debido a la mayor infraestructura que tenemos en las escuelas, podemos llevar adelante la mayor cantidad de raciones, digamos, o entregar en el barrio la mayor cantidad de raciones, que en este momento están en un promedio de 600 raciones por día, desde cada uno de esos puntos que les estamos contando. Después en los comedores barriales, que son sostenidos por la corriente clasista y combativa, son comedores en los barrios, dentro de los barrios, en las casas de nuestros compañeros y compañeras, que por supuesto sacan la olla al patio y cocinan con fuego, cocinan con anafe de gas, en esos comedores que son sostenidos por la corriente. Muy poca ayuda tenemos en los comedores barriales del Estado, en particular del municipio. Esos son autosostenidos por la solidaridad de los vecinos, por la solidaridad de los distintos compañeros que son voluntarios y que se encargan de buscar donaciones de mercadería, de alimentos, para que todos seamos protagonistas en algún punto de esta ayuda solidaria. Así que tenemos docentes cosiendo barbijos, compañeros que están dentro de los grupos de riesgo donando mercadería, tenemos compañeros que estamos al frente de los comedores, que estamos yendo y viniendo en los comedores, y la verdad que, como decía Alejandro, entendemos que esto se va a ir profundizando y que tenemos que estar preparados para lo que viene. Por eso sostenemos que la cuarentena tiene que ser solidaria y tiene que ser protagonizada por el pueblo. Nada más, compañeros. ¿Listo, Débora? Sí, caballero. Ahí Okay. llegamos. Muy bien, muy bien. Bueno, entre los dos compañeros 10 minutos. Bien. Bueno, continúa en la exposición la compañera de Brasil,
la compañera Lenilda Luna. Ella es periodista de la Universidad Federal de Alagoas y hace parte del movimiento Lucha de Clases, pues imagino que así se traduce en español. Entonces, compañera Lenilda, qué gusto volverla a ver y bueno, tiene 10 minutos también, bien pueda. Buenas tardes, gracias compañeros y compañeras por la invitación. Y como no hablo español bien, le daré un informe que escrevi con Renato del movimiento Lucha de Clases aquí desde Brasil. Aislamiento social se estava produzindo em los estados, porque são os governadores que tiveram a iniciativa. A situação em Brasil é liderazgo central para coordenar a luta contra a pandemia. O governo fascista de Bolsonaro não se entende. O presidente foi pressionado para que já não tratara publicamente da pandemia como um resfriado, pero continua alentando e dando exemplos personais quando visita estabelecimentos sem usar uma máscara, de que não há necessidade de distância social, que é suficiente que cada um proteja a seus ancianos, porque, de acordo com ele, Bolsonaro, isto não é um problema do Estado. Aún sobre o governo, os militares têm um maior mando, é um risco em Brasil. Lá no renúncia do ministro de Saúde, que contradijo a Bolsonaro sobre o isolamento social, não ha sido efetiva por la pressão de los militares que estão em el governo. O presidente não está presente em la conferência de prensa diária sobre a pandemia. O ministro de Saúde, Mandetta, é quem capitaliza as ações. O jefe de gabinete é um ministério de grande importância. O general Braga Neto, um militar, está dirigindo este processo operativo do governo. Os companheiros me compreendem? É possível com esse portunhol sofrido? Sí, yo te estoy comprendiendo. Sí, no sé. Entonces, dale, tranquila. Bueno, as declarações de Bolsonaro provocaram reações negativas dentro da própria base do governo. O ministro de Saúde, Mandetta, que abogou ayer por la privatização da saúde, agora usa um chaleco de SUS, o sistema de saúde único, que é nossa rede pública em Brasil. Esse ministro ayer queria que lo privatizava. Agora é o maior defensor do SUS. O governador de Goiás é um conhecido médico. Goiás é uma província brasileira importante, é um conhecido médico de direita e se retirou, se contradisse também Bolsonaro, quando o presidente convocou uma manifestação em las calles, em 15 de março, para apoiar o seu governo contra o isolamento social e o isolamento. E esta contradição ocorre com muitos governadores das províncias. Há muitas contradições também em informação que são contradições porque não há nenhuma confiança sobre a situação real da pandemia, porque em Brasil há uma taxa de provas de testes que são de 200 por 1 milhão de habitantes. É muito baixa as pruebas que se ha hecho em Brasil, portanto, estamos em mais de 20 mil acometimentos, mais de 1.000 muertos, pero há uma subnotificação. Não é a questão, não é a que... ¿Sí? Yo no creo. Pero hubiera compensado.
¿No me entiende? Sí, Lenila, continúa, tranquila, dale. Sí. Alejo, ayúdanos con los micrófonos de los demás, porfa. Sí, ya los solicité, ya silencié a los otros. Continúa, Lenila. Estamos em esses dias com a ajuda emergencial para as famílias desempregadas e autônomas. Temos 25% da população em la linha de pobreza, muito pobres. Esta ajuda emergencial foi liberada por la internet. Tem que ter uma aplicação de celular e essas famílias não têm acesso a isso. Então, estamos em la campanha de solidariedade para trazer alimentações a essas pessoas e também para que puedan hacer el cadastro em las aplicações de governo para receber muito pouco de ajuda. Então, o movimento Lucha de Classes em Brasil está também em estas lutas, também para lançar uma campanha para revocar os despidos e garantizar salários completos. Aqui se habla muito em lo governo em cortar os ganhos salários de los trabalhadores públicos e privados. Esta é a forma, a indicação do governo para financiar a ajuda é cortar de los trabalhadores e não de los bancos e juros. Então, estamos lutando para garantir que não sejam os outros trabalhadores a financiar a ajuda, pero o governo e os ricos. Então, lançamos uma campanha por isso e revocação de MPs, de medidas provisórias, garantizando salário completo, garantia de ingressos para trabalhadores, tratamento de saúde para todos os infectados, suspensão de pago de la deuda pública, fiscalidade de grandes fortunas, redução salarial de los políticos, redução salarial para juízes e fiscais, fim de subsídio de vivienda para os grandes, salário mínimo para cada trabalhador autônomo. Aqui há 40% de trabalhadores autônomos. Não tem não sei como se diz, mas não são contratados oficialmente. E esses trabalhadores têm muitas dificuldades. E estabilidade para os trabalhadores durante todo este ano, pago de deudas corporativas e não a los acordos individuais, porque os trabalhadores estão sendo pressionados a tratar diretamente com seus patrões sem o movimento sindical, sem o respaldo. Bom, são estas questões, companheiros, e lo siento por não me comunicar melhor. ¿Listo, Lenilda? Porque tienes tiempo todavía. No, es eso. Perfecto, sí. Tranquila que ahí te entendimos en general. Listo. Gracias, Lenilda. Gracias. Bueno, continúa el compañero de Colombia, Alejandro Torres, que es miembro de la corriente sindical Ignacio Torres Giraldo, de su Ejecutivo Nacional, es decir, de su Dirección Nacional. También hace parte de la Coordinación Internacional de Trabajadores Mineros y sobre todo hace la coordinación y la dinamización del Comité Sindical del Corredor Minero en Colombia. Entonces, compañero Alejandro, bien pueda. Su micrófono, compañero, no lo activó. Ah, joder madre. Buenas tardes a todos, compañeros. Un saludo fraterno a todos los compañeros que están conectados de varios países. Entonces, alrededor de la pregunta del que nos convocó al panel, que como la situación actual, los retos del movimiento sindical y social en medio de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo,
Entonces, pues vamos a hacer ahí unas como tres, voy a intentar como responder esa pregunta como en tres partes. Un poco es, pues bueno, un poco nuestro análisis de cómo está, de qué es lo que está pasando en el mundo y en Colombia, qué estamos haciendo y cuáles son los retos que nos, digamos, a qué nos enfrentamos pues como movimiento sindical y movimiento social. Preparamos una presentación, vamos a ver si soy capaz de mostrarla, porque estoy haciendo 5 cosas a la vez. Entonces, compartir la pantalla es esta pantalla. Esta pantalla de acá. Listo. ¿Están viendo la presentación? Creo que sí, ¿cierto? Sí. Espero. Bueno, yo voy a seguir. Entonces, Sí, Alejo, bueno, se está bien, ok. está bien. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy? Pues la pandemia del COVID-19 que se vino en todo el mundo, realmente lo que entendemos es que vino a profundizar una crisis económica mundial que ya venía digamos, desde varios años atrás. Y pues con esta pandemia en todo el mundo, en América Latina y en Colombia no es la excepción, pues está desencadenando una crisis tremendamente profunda que va a venir acompañada, pues digamos que esa es la pelea precisamente, digamos, va a venir acompañada de pérdidas de empleos, de miles de millones de personas sin suficientes ingresos para poder sobrevivir y digamos, y lo que abre seguramente un nuevo periodo de lucha, como lo voy a decir más adelante. En este sentido, los gobiernos de nuestros países están transfiriendo todos los costos de la crisis al pueblo, a los trabajadores y al pueblo en general. Y para eso han utilizado o están utilizando diferentes formas de hacerlo, desde despidos colectivos, desde suspensiones de contratos, desde llamar a vacaciones anticipadas, o por qué no decirlo, las personas, digamos, o sea, todas las personas que están en la indigencia o que están en trabajadores por cuenta propia, todo este tema de los inmigrantes que en América Latina en este momento es muy álgido, son ellos quienes están, digamos, con su hambre o con su esfuerzo, están aportando o dejando, digamos, de consumir y por lo tanto son digamos, los que están pagando directamente la crisis económica. Se puso en evidencia además una cosa que hemos visto en Colombia y en todo el mundo, y es que se puso en evidencia la debilidad estructural de los sistemas de salud pública, que por cuenta de las reformas neoliberales, por cuenta de la privatización, quedaron prácticamente en manos del capital privado. Sabemos que en todos los países se han aplicado esquemas distintos, pero todos como con una misma regla, como con un mismo hilo conductor, digamos. Y eso, eso ha hecho que la crisis sea totalmente inmanejable y frente a la cual la única salida que han tenido los gobiernos es precisamente la del aislamiento y la cuarentena como única forma de, pues, como se habla en los medios, de aplanar la curva y todas esas cosas. En Colombia, ¿qué nos está pasando hoy? Pues, como ya lo dije hace un rato, sectores de informales, cuentapropistas, tercerizados son los que están llevando la peor parte. Las estrategias que están utilizando las empresas están descargándose en términos de los trabajadores y también hemos visto un fenómeno, digamos, estamos asistiendo a un fenómeno muy, muy, muy profundo y es que la violencia de género se ha incrementado de una manera, si se quiere, exponencial. Por un lado, digamos, la violencia doméstica, pero también digamos, la discriminación y la violencia hacia la mujer, digamos, a las mujeres que muchas de ellas están en condición de desprotección. Y por otro lado, la otra cara de la moneda es que tenemos millones de trabajadores en la calle, trabajadores de la salud, trabajadores de la industria, que supuestamente atienden sectores estratégicos de la economía o sectores, digamos, que son vitales para la salud y para conllevar la crisis, pero la verdad es que los gobiernos de nuestros países están casi que condenando a la muerte a millones de trabajadores que nada tienen que ver con la salud, ni con la salud pública, ni con la crisis. Es la situación de los trabajadores por ejemplo, pues tenemos acá un ejemplo, por ejemplo, con los trabajadores mineros, que digamos, Colombia produce millones de toneladas de carbón para la exportación que nada tienen que ver con la seguridad energética ni con la salud del país, pero digamos esos sectores pretenden seguir trabajando con normalidad. Igual pasa con los trabajadores de la caña de azúcar, con los trabajadores de la palma aceitera, con los trabajadores
tenemos casos de trabajadores, por ejemplo, de fábricas de galletas, que nada tienen que ver con la alimentación básica de la sociedad, pero que digamos que las empresas propietarias de esto pretenden seguir tranquilamente, pues. Lo que está pasando, bueno, otra cosa que hay que decir es que todo este tema de la cuarentena o de la emergencia sanitaria se atravesó, digamos, en un proceso, en el proceso que yo creo que todos conocieron o han escuchado, han visto, del paro nacional que se venía desarrollando en Colombia desde finales del año pasado. Empezando el año, estaban convocadas ya las primeras movilizaciones y acciones, pero se vino y se atravesó esta cuarentena. Entonces, entendemos también que las medidas de aislamiento, si bien son necesarias, el gobierno o los gobiernos las están utilizando como estrategia para, digamos, como estrategia contra la movilización social, para control social, como una herramienta de control social. Y eso es algo a lo cual nos vemos enfrentados el movimiento sindical y el movimiento social, si queremos que tenemos la necesidad de pelear por derechos, pero que también nos estamos viendo enfrentados a no poder salir a la calle o a tener restricciones para salir a la calle a la pelea. Otra cosa que quiero resaltar es que en Colombia, por lo menos, en medio de la cuarentena, en medio de la emergencia sanitaria, ha continuado el asesinato de líderes sociales. Ustedes han escuchado, el gobierno colombiano está siendo totalmente cómplice con los Estados Unidos en sus intentos de invasión o de intervención militar en Venezuela. Ya hay reportes de tropas norteamericanas en la frontera con Venezuela y todo eso pasa en medio de la crisis sanitaria. Y otra cosa que también hay que decir es que, pues en medio de toda esta situación, pues por eso el tema de que la crisis sanitaria se convierte en crisis económica, millones y millones de población, de población en condición de vulnerabilidad están exigiendo apoyo del gobierno, apoyo solidario, digamos, pues de otros sectores. ¿Qué estamos haciendo en Colombia? Y en esto creo que tendremos cosas comunes. Pues estamos haciendo, digamos, pensándonos, ideándonos maneras de contener la arremetida de vulneración de derechos laborales, de derechos laborales, de violación de derechos humanos, de derecho a la vida, bueno, todas estas cosas que están pasando en medio de esta situación. Estamos aprendiendo también, porque eso hay que decirlo, aprendiendo a pelear, aprendiendo a mantener activa la cuestión en medio de una situación muy compleja y para todos desconocida. Estamos acá encerrados como, digamos, con mucho, ¿cómo decirlo? Con mucho sentimiento, entendiendo y viendo lo que está pasando. Estamos pensando en maneras de establecer formas de poder salir, digamos, dentro de las medidas y teniendo las medidas de bioseguridad, pero salir y poder ejercer acciones, de hecho ya lo estamos haciendo, acciones de solidaridad y acciones de lucha por nuestros derechos, por los derechos del pueblo y de los trabajadores. Hoy lo que está de presente ni siquiera es el tema del trabajo, ni siquiera es el tema del ingreso, es el derecho a la vida, porque lo que está en juego es la vida del pueblo. Y eso tiene que ver con la solidaridad y con la lucha. ¿Qué viene después? Esto le da un poco de continuidad. O sea, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Pues voy a traer dos cifras que creo que todos las conoceremos. La OIT está hablando de que se van a perder en el mundo 195 millones de empleos. 17 millones de empleos se van a perder en los Estados Unidos y 14 millones en América Latina. 14 millones más de desempleados en América Latina. Y la OCDE está hablando de que todas las economías del mundo van a tener crecimiento negativo por lo menos durante el próximo año. Eso no es otra cosa que una profunda crisis social a la cual nos vamos a tener que enfrentar el movimiento social y político y sindical en los años que vienen, y por lo tanto un nuevo periodo de lucha que tenemos que saber comprender, pues, que tenemos que saber ponernos, digamos, a tono con ello. Otra cosa que deberíamos decir es que... Alejo, te quedan 2 minutos. Listo, ya vamos a terminar. Bueno, entonces, varias cosas de esas las he venido ya planteando. Estamos enfrentándonos a un nuevo escenario. Una cosa y de pronto resaltando el carácter de este panel, entendemos que la acción y la solidaridad internacional de los pueblos es en este momento una herramienta súper valiosa, importante, por qué no decirlo indispensable, y pues entonces estamos proponiendo el tema, o sea, como la acción internacional a manera de frente antiimperialista y antifascista, al cual debemos vincularnos y movernos
desde todos los sectores sociales en nuestros países. El movimiento sindical, pues estamos enfrentados a poner, a levantar la bandera de la solidaridad internacional, porque esta crisis es una crisis, pues evidentemente, producto de la globalización imperialista, producto del desarrollo desaforado del capitalismo y también, ¿por qué no decirlo?, de la desprotección en la cual están quedando las masas populares de obreros y de trabajadores y de masas populares en medio de toda esta situación. Pues ese más o menos ese es el panorama que tenemos. Traté de resumir un poco como la situación, lo que hacemos y pues y a qué nos vamos a enfrentar. Creo que no tenemos aún todas las respuestas. Estamos precisamente pensándonos, digamos, cómo resolver y cómo enfrentar una situación, una crisis que creo que creemos que va a ser una una nunca antes vista, por lo menos en los años recientes, y tremendamente, digamos, que va a afectar profundamente, digamos, la vida, la salud y la salud del pueblo. Pues con eso resumiría, digamos, la respuesta a la pregunta del foro. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Alejandro. Vale. Gracias, compañero Alejandro. Bueno, continuando con el panel, recordarle a los compañeros y compañeras que están conectados en la reunión que pueden ir haciendo sus preguntas en el chat para que las vayamos recogiendo si tienen alguna pregunta ya en general o hacia alguno de los compañeros que ya ha venido exponiendo, para que lo recuerden. Bueno, continuamos con el compañero de México, Eduardo Amador, que es integrante de la Unión General de Trabajadores de México. Eduardo, bienvenido. Dale, tienes la palabra. Sí. Camaradas, buenas tardes. Antes que nada, reciban desde México un saludo a nombre de la Unión General de Trabajadores de México, a nombre de mis camaradas del Frente Popular Revolucionario, y queremos agradecer de manera fraterna a los compañeros de Colombia, organizadores de este panel, que tuvieron a bien contemplarnos e invitarnos para participar el día de hoy, intercambiando opiniones con ustedes. Primero que nada, coincidimos totalmente con lo que ustedes dicen. Las condiciones en México son similares, hasta parece que viviéramos en el mismo modo de producción a nivel del mundo, ¿no? Porque el capital nos responde a los trabajadores de manera similar. Entonces, no voy a abundar en eso porque las condiciones en México de embestida en contra de los trabajadores del pueblo y de resistencia son similares a lo que ya mencionaron. Yo creo que el asunto sustantivo para dar respuesta a la pregunta de cuáles son los retos tiene que ver con lo que comentaron los compañeros de Argentina y lo que comentó al final el compañero de Colombia. O sea, estamos viviendo una crisis sistémica de todo el modo de producción capitalista que tiene diversos efectos y que va a tener repercusiones graves y profundas para toda la humanidad. Y en función de ello, se pueden dar tres escenarios que yo estoy ubicando en este momento. El primero es que cada escenario tiene que ver con la caracterización, con la concepción de clase de los individuos. Y no está descartado que el sector más conservador, más reaccionario de la burguesía, intente buscar una salida a la crisis a través del fascismo. Ya sea a través de la vía militar o a través incluso de salir a las calles y convencer a las masas de que el fascismo es la salida. Eso lo tenemos que tener presente y evidentemente no lo podemos permitir. Lo tenemos que combatir desde ya. El segundo escenario que alcanzo a ver es que un sector de la socialdemocracia, del reformismo, puede salir a las calles también a intentar convencer a las masas populares, al proletariado, a la clase obrera, de que la salida pudiera ser el keynesianismo, el Estado benefactor, el desarrollismo, el capitalismo bueno que le da mayores migajas a los trabajadores para que puedan consumir, para que el patrón pueda vender y pueda invertir y pueda aumentar los niveles de explotación
sobre la fuerza de trabajo. Y esta salida, camaradas, tampoco es una alternativa tangible para los trabajadores del mundo. Yo creo que hoy el reto principal que tenemos a nivel mundial es levantar en alto la bandera roja de la hoz y el martillo y difundir entre las masas para convencimiento las enseñanzas de Marx, de Engels, de Stalin, del marxismo-leninismo y de todos aquellos que han contribuido a la construcción de la teoría marxista-leninista. Yo creo que el reto hoy, al calor de la lucha ideológica y de la lucha de clases, es que nosotros podamos salir a ganar a las masas para discutir la necesidad de organizar la revolución proletaria, para discutir la necesidad de instaurar la mejor dictadura del proletariado. La mejor democracia que hay en el mundo para los trabajadores es la democrática dictadura del proletariado y la tenemos que estar impulsando al seno de los trabajadores y a partir de allí planificar la economía. En base a estas tres puntos anteriores que anuncié, construir la sociedad socialista. Hoy tenemos condiciones favorables para construir el modo de producción socialista, la sociedad socialista, y terminar de ayudar a bien morir a este modo de producción capitalista que está totalmente putrefacto. Bueno, sobre los retos, nosotros dividimos los retos en varias etapas, particularmente en 3 etapas. Identificamos que hay varios retos. Coincido con ustedes en el corto plazo, es decir, ya el reto principal es enfrentar la contingencia sanitaria, es conservar la salud, es preservar y conservar la vida. De manera colectiva, de manera solidaria, porque de arriba del gobierno, de arriba hacia abajo, no van a venir las soluciones. O sea, ya quedó claro con lo que dijeron los 4 compañeros que me antecedieron, perdón, ya quedó claro que el gobierno o los gobiernos están totalmente rebasados, que los sistemas de salud en el mundo están totalmente rebasados y que quien está respondiendo de manera colectiva y solidaria son los pueblos organizados de diversas formas y maneras a lo largo y ancho del mundo. A la par de que también de manera inmediata, efectivamente, sí hay que dar la lucha por evitar los abusos que se están dando en todo el mundo. Los despidos injustificados, la disminución de salarios, lugares en empresas que según dicen son estratégicas y no quieren dejar salir a los trabajadores para que se vayan a resguardar. Y que hoy hay que hacer un reconocimiento porque los trabajadores y la clase obrera en varias partes del mundo están jugando un papel protagónico, convocando a huelgas e imponiéndole condiciones a los patrones para que no haya despidos, para que no haya reducciones de trabajo, incluso imponiéndole condiciones en lugares estratégicos para irse a su casa a resguardar donde los patrones no los dejen. Entonces, creo que en el corto plazo estos son los retos que tenemos. En el mediano plazo, cuando salgamos de la contingencia sanitaria, creo que sí hay que llamar a la unidad nacional, a la unidad continental y a la unidad mundial. ¿A quiénes vamos a llamar? A las fuerzas progresivas, compañeros. Creo que hay que llamar a frentes amplios, acumular fuerza, tener convergencias, a frentes populares, a frentes únicos, para luchar en contra del neoliberalismo y la crisis, para exigir que el Estado cumpla con la función de manera inmediata de garantizar el abastecimiento, el pan, la salud y el trabajo para todos. Esto lo estoy poniendo como algunos puntos básicos que pudiera tener una plataforma amplia de convergencia, de lucha a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Con los diversos matices que pudiera haber en cada país. Creo que hay que salir a mediano plazo a defender los derechos laborales, a
fortalecer y consolidar la organización social y los sindicatos que ya hay, a crear nueva organización social, nuevos sindicatos en donde no hay, y en donde hay corrientes sindicales de clase que disputen la dirección de los sindicatos y la dirección ideológica de los trabajadores y de la clase obrera. Corrientes sindicales clasistas. Creo que hay una gran necesidad en este periodo de elevar las formas de lucha, de elevar las formas organizativas, porque la burguesía, el capital y sus instrumentos estatales coercitivos y de represión nos van a responder contundentemente. Y concluyo con esto, regresándome a lo que dije de manera inmediata. Hoy nos parece a nosotros que de manera fundamental el reto principal que tenemos en todo el mundo es el asunto de la revolución proletaria, compañeros. Hoy tenemos la posibilidad. Ahora va la revolución proletaria a lo largo y ancho de todo el mundo. Gracias, camaradas. Gracias, Eduardo. Están rejuiciosos con el tiempo. Te quedó hasta un minuto. Listo. Muy bien. Bueno, continúan los compañeros de República Dominicana. Entonces, estaban programados para intervenir el día de hoy el compañero Roberto Espinal, que hace parte de la organización Militancia Revolucionaria Socialista, y el compañero Pastor de la Rosa, también militante de Militancia Revolucionaria Socialista, pero también integrante de la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Compañero Pastor o compañero Roberto, bueno, me habían comentado también que que iban a intervenir también otro compañero. Igual, bien puedan, arranquen. Tienen la palabra. Bueno, buenas tardes. Yo voy a iniciar en nombre de los compañeros de República Dominicana y vamos primero a saludar el evento y si algo tiene que, digamos, nos queda claro es que es imprescindible fortalecer la unidad de los trabajadores, de las trabajadoras en todo el mundo, hoy más que nunca. Voy a hablar un poco a modo general de lo que es la situación de la epidemia en República Dominicana. Nosotros nos alcanza la epidemia, nos asalta la epidemia en medio de una situación de bastante deterioro de lo que es el sistema público de salud. Venimos luego de la devastación provocada por lo que fueron las crisis sucesivas del capitalismo y de la década perdida, entonces llegó lo que fueron las reformas estructurales de las que todos hemos conocido en América. Nosotros de manera tardía, porque siempre hemos ido, digamos que a la saga de lo que son los acontecimientos que se dan en toda América. El laboratorio fue Chile, pero nosotros llegamos en el 2000 a conocer una reforma estructural donde se pone en práctica todo lo que tiene que ver con el proceso de privatización y una nueva legislación sanitaria, sintetizada en la ley 4201 y la 8701. Si ya veníamos con serios problemas para atender lo que son los problemas de salud de la población en sentido general y de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, si teníamos serios problemas en esos ambientes, la reforma lo profundizó. Todo lo que fue la privatización sirvió para entregar al sistema financiero la administración y gestión de todos los servicios, la intermediación de ellos, para quedarse obviamente con las ganancias y dejar a los trabajadores en peores condiciones y a la población sin la cobertura de ningún tipo de servicio de calidad. Se privatizó todo los servicios, pero en lo que concierne a salud, la salud nuestra quedó en muy malas condiciones. La esperanza de vida en República Dominicana es alrededor de 70 a 74 años y eso ha profundizado su situación entre los trabajadores y trabajadoras de la salud, donde la mortalidad es altísima por incluso enfermedades que son prevenibles. Parece una contradicción, pero lo que más se suicidan de todos los trabajadores profesionales son los médicos y sobre todo los psiquiatras y los anestesiólogos.
Y eso, los residentes, que son los que van a hacer especialidad, son explotados por más de 30 horas de trabajo y con salario miserable. Menos de $1000 recibe de salario, en sentido general, el salario promedio o el salario base de un médico dominicano. Y las enfermeras no alcanzan $500. Nosotros tenemos probablemente en toda América Latina la capacidad física instalada, una de las más grandes si comparamos lo que tiene que ver con la población. Sin embargo, en condiciones casi de incapacidad resolutiva. Miles de establecimientos de lo que es el primer nivel de atención, pero ninguno han podido empezar a trabajar porque eso no es negocio para la empresa. Y lo que ha potenciado son los centros de alta complejidad, que dicho sea de paso son controlados por las empresas intermediadoras, por las ARS y por las PPS, que son las prestadoras de servicios. Entonces nosotros nos vemos al día de hoy, que día 12, tenemos, según reportes oficiales, unos 2.967 casos. Solo se han hecho 9.275 pruebas, de las cuales se han descartado 6.300. Hay 131 muertos y 173 recuperados. Tenemos lamentablemente mucha duda de que eso sea todo lo cierto, porque hay un subregistro que es, según datos consultados, es muy amplio. No tenemos con precisión de qué porcentaje puede ser, pero es muy amplio. Y quienes sabemos que van a pagar con los platos rotos, igual que siempre, son los trabajadores de la salud. La población en sentido general es la que va a pagar con el peso de esta crisis. Nosotros tenemos una inversión, una de las más bajas de todo el continente, alrededor de 1.8 del PBI, que se invierte en salud en República Dominicana, lo que quiere decir que la calidad de servicio es muy mala. Con menos de 350 ventiladores en todo el territorio nacional, tenemos provincias donde no hay un solo ventilador mecánico, lo que implica tener que dejar morir a una persona porque no hay manera de atenderlo. Visto el reporte del día de hoy en la ciudad de Nueva York, donde ya se empieza a evidenciar la cara de lo que tiene que ver con el peso de esta epidemia, cerca del 38% de los muertos son afroamericanos y latinos, lo que quiere decir que es epidemia a los más pobres y a los que siempre han sido estigmatizados por el color, por la raza, por la razón que sea, pero que no son la prioridad del sistema capitalista. Yo creo que solo la unidad de los trabajadores es la esperanza nuestra. Voy a dejar al compañero Rafael para que hable específicamente de la experiencia de él como médico. Es un interés para nosotros, bueno, pues, tratar de sacar conclusiones importantes acá para tomar en cuenta. ¿Se escucha bien? ¿No se oye? No, te hablan duro. Un poco más duro, más al micrófono. micrófono. Sí, no, le escuchamos muy lejos. Dígame. Ahí mejoró, ahí mejoró. Entiendo, bueno. Bueno, pues continuando con esta situación, pues fíjense, acá en República Dominicana, básicamente el personal de salud, tal como ya decían los compañeros, pues, básicamente está enfrentando esta epidemia, como decimos los dominicanos, a mano pelada, en muchos sitios sin ningún tipo de material de bioseguridad, sin condiciones, y bueno, básicamente hay sitios que son incluso improvisados con carpas fuera de los hospitales, lonas. Los pacientes que tienen en este caso síntomas respiratorios pues están ahí básicamente al ambiente expuestos pues, en sillas, algunos en camillas, y tal como decían los compañeros, pues tenemos un sistema de salud que
básicamente colapsado, y su colapso no es desde ahora, tal como mencionaba Roberto, por ejemplo, de los países que menos invierten en salud en Latinoamérica, que es el nuestro. Y por ejemplo, hemos llegado a tal punto que en algunos hospitales, pues los materiales de bioseguridad incluso, hay que relavarlos, señores, para reutilizarlos. Algo sumamente deplorable y preocupante realmente. Pero no solamente la poca inversión del sistema de salud, también habría que decir que desde la concepción propia de este sistema, pues la salud es una mercancía y no un derecho fundamental como debiera ser concebido acá. Entonces, hay que decir que en cuanto a las infraestructuras, pues tenemos muchísimas estructuras de atención primaria. Sin embargo, acá en el país, igual los pacientes no tienen posibilidad básicamente de ser atendidos o que se le realicen las pruebas. Lo que mencionaba Roberto, existe un subregistro que es muy probable que sobrepase las cifras oficiales, o sea, las doble o las triplique, puesto que no se cuentan fallecidos que no tienen pruebas realizadas. O sea, el paciente fallece con un diagnóstico de probable caso de coronavirus, sin embargo, fallece en la lista de espera para hacerse una prueba, no tiene condiciones, no tienen, y finalmente fallece y ni siquiera se toma en cuenta en las estadísticas. Hay que, o sea, para mencionarles, por ejemplo, en San Francisco hoy, San Francisco es como, podríamos decir, el Wuhan de China o Italia de Europa. En el caso de San Francisco de Macorís, que es un pueblo de la provincia de Duarte, acá en República Dominicana, que es donde se han concentrado la mayor cantidad de fallecidos y de casos positivos, pues realmente, por ejemplo, hoy fallecieron 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y fallecieron sin hacerse la prueba. O sea, eso, hay investigaciones incluso periodísticas que han demostrado que las autoridades no están tomando en cuenta este... Compañero, perdón, lo interrumpo. Les quedan 2 minutos. Sí. Y bueno, yo creo que dentro de todas las crisis también existen oportunidades. Creo que de las oportunidades que nosotros tenemos acá es que, o sea, esto ha demostrado que el sistema hay que cambiarlo, que no funciona, y sobre todo de que la gente, o sea, el mundo es uno solo, o sea, que todos, independientemente, o sea, nos está afectando la situación en todos los países del mundo y, pues, en fin, es necesario un sistema obviamente universal que pueda brindar la salud a todas las personas por igual. Ok, compañero, gracias. Ahora en la siguiente rondita, si Pastor o alguno de ustedes quiere profundizar, tendrá tiempo. Entonces terminamos con el compañero de Salvador, el compañero Giovanni Méndez, de la Coordinadora Sindical Salvadoreña. Compañero, bien pueda, hágale. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Qué gusto estar en este panel latinoamericano y caribeño. No sé si me logran escuchar. Perfecto. Sí, es que he estado teniendo problemas con la señal de internet, pero hay que entrarle. Bueno, Dale. en el contexto en que nos agarra a nosotros como organización y más bien al país, la llegada del COVID-19 tiene que ver con la implementación de muchos planes imperialistas regionales, sobre todo, porque desde el 2009 para acá se han estado, por ejemplo, los asocios público-privados, se está implementando los Fomilenios 1 y Fomilenio 2, que tiene que ver con la explotación de recursos naturales, la privatización de las playas, la privatización del agua y otros recursos que son están en disputas para las grandes empresas transnacionales en este momento. De igual forma, uno de los temas fundamentales que se conoce en El Salvador es el tema de la violencia. Entonces, habían estado implementando una serie de planes. Por ejemplo, el actual gobierno está hablando del Plan Control Territorial, pero ya anteriormente es una continuidad de los planes que, por ejemplo, el del 2009, Rudolph Giuliani, que fue el exalcalde de Nueva York,
fue el asesor para que estos planes se implementaran a nivel regional. Nosotros nos preocupa el hecho de que, por ejemplo, la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte es una réplica de lo que es el Plan Colombia y que tiene que ver con una guerra de baja intensidad que es utilizado sobre todo en los países que nos llaman países del tercer mundo, en el cual se utilizan diferentes aspectos militares, aspectos políticos, económicos, nacional. Esto lo menciono por el tema de la militarización en el país y desenmascaró más rápidamente Compañero Giovanni tiene como Se algún fue el lío con la audio. conexión. Sí, 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 tiene como algún... No se escucha. Sí, 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 sí. Giovanni, como que ahí ya lo retomamos. Giovanni, te perdimos un poquito lo último que dijiste, si puedes retomar. Sí, lo que yo les decía, bueno, la implementación del Plan Colombia, que en este caso es la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y la llegada, digamos, a El Salvador del primer caso de COVID-19, aceleró una serie de medidas militares, una serie de medidas que no corresponden a medidas sanitarias, porque precisamente el gabinete de gobierno, el gabinete ampliado que le llaman, no está compuesto por técnicos, no está compuesto por, ni siquiera le ha hecho caso al colegio médico, no hay especialistas que puedan atender el tema de la pandemia, sino que se ha ligado principalmente con los grandes empresarios y también con el ejército. Desde el 19 de marzo para acá, bueno, se ha tenido estado de emergencia, estado de excepción, toques de queda, y esto está precisamente permitiendo de que se cometan grandes violaciones a los derechos humanos y que de hecho la única institución o las instituciones que están criticando, digamos, el accionar de las fuerzas militares porque han actuado con violencia en contra de la población ha sido la Procuraduría de los Derechos Humanos y también otras instituciones de algunas universidades privadas como la UCA, pero que al final terminan sirviendo como de burla, porque el tema del confinamiento es más que todo un tema de contener la lucha popular que se venía dando en los meses anteriores, en la cual había habido movilizaciones en contra de la privatización del agua, por la nacionalización del sistema de pensiones. La última marcha del 8 de marzo fue una marcha inmensa que hubo también del movimiento de mujeres y así otras luchas que se venían dando, que se han frenado producto de, bueno, de la implementación de los toques y de que ya no se puede prácticamente hacer nada, porque de hecho hoy se vence un toque de queda, pero mañana, bueno, hoy están en obligación los diputados de aprobar un nuevo decreto que prohíbe todavía más rígidamente el salir a la población. Esto está afectando en el tema de la clase trabajadora por el hecho de que en el sector maquila los empresarios datos laborales de que, digamos, a esta Giovanni, te volvimos a perder. Mira si puedes verificar tu conexión. Le faltan todavía 4 minuticos al compañero. Giovanni. Giovanni.
¿Fue que se desconectó el compañero? Bueno, mientras el compañero Giovanni se vuelve a conectar, recordarles a los compañeros y compañeras que están en la sala que pueden hacer sus preguntas por medio del chat para que vayamos agilizando. Y si pueden dejar claro hacia quién va dirigida, pues mucho mejor, o si es para todos los compañeros. Y a los compañeros ponentes de cada país recordarles que tendrán nuevamente una ronda para responder esas preguntas o profundizar algún tema que tengan pendiente. ¿Sí? Sí, hemos perdido a Giovanni, parece ser. Denme un segundo, yo le escribo por interno a ver si es que no se ha dado cuenta que se desconectó. De pronto, Pierre, podemos aprovechar un poquito el tiempo mientras regresa Giovanni y puedes leer las preguntas que están en el chat, así todos las vamos como teniendo en la cabeza. Bueno, para que los compañeros sobre todo tomen nota. Hay una pregunta que imagino aquí que es para todos porque no explica específicamente. Dice, compañeros, ¿cómo evalúan la gestión del actual presidente sobre la crisis? ¿Qué pasa con los trabajadores y su salario? Me imagino con los presidentes de cada país, ¿no? Que son, digamos, muy diferentes en tendencia ideológica y política, aunque, bueno, tampoco tan lejanos algunos. Otra pregunta habla acá de... bueno, no, la pregunta era para El Salvador. Pero bueno, si de pronto alguno la quiere meter en sus respuestas, en su tanda, en su ronda, bienvenidos. El subregistro, otra pregunta, ¿el subregistro de cifras de contagio, muerte se explica por la falta de equipos para tomar y realizar las pruebas unido a la demora entre 5 y más días para los resultados? Bueno, es una opinión de una compañera aquí de Colombia, la compañera Andrea Sandino del Magisterio de la ciudad de Bogotá. Bueno, además que sirve a los gobiernos para mostrar que las medidas tomadas han sido efectivas. ¿Sí? Lo usan para plantear que la curva se está achatando. ¿Sí? Bueno, hay un tema ahí con los registros. Los compañeros de República Dominicana hablaban algo que no estaban siendo suficientes para poder dimensionar la verdadera foto de la crisis. Bueno, Giovanni, nada, que se nos conecta. No se conecta ningún otro compañero. Giovanni no se ha conectado. Bueno, les propongo entonces que arranquemos con otras preguntas y con la siguiente ronda, mientras el compañero se conecta. Y si se conecta, pues le damos prioridad ahí para que termine su intervención. ¿Les parece? De acuerdo. Perfecto. Entonces, bueno, ahí hice ya una pregunta. Como no hay más preguntas en el chat, si algún compañero, vamos a dar la palabra a unos cuantos compañeros para que hagan sus preguntas. Por ahí el compañero Over Dorado me había dicho del Ejecutivo Nacional de la CUT que quería hacer alguna pregunta. Bien pueda, compañero. No, Pierre, en estos días se dio digamos, un panel entre varias personas a nivel internacional. Bolivia, México, Ecuador, Brasil, Colombia, Chile. Y la pregunta fue el papel de la deuda externa en este proceso, como la posibilidad de manejar recursos por parte de los gobiernos, ¿sí? Y se estaba lo de la no pagarla, suspensión con donación y otro tipo de relación con los organismos internacionales para esa situación. Entonces, ellos cada uno tienen unas opiniones sobre eso. En última instancia, lo que dijeron es que la deuda externa, independientemente de más endeudamiento o no, es impagable hoy en América Latina, sobre todo el tema de Argentina. Entonces, ¿de dónde saldrían los recursos desde el punto de vista de los compañeros para
el tema de la crisis, para salir de la crisis. Ok, Over, gracias. ¿Algún otro compañero? Bueno, la compañera Andrea Sandino pregunta, ¿es posible una convergencia continental o por lo menos una declaración conjunta latinoamericana frente a cómo los gobiernos y empresarios han respondido frente a la pandemia en la región? También pregunta para Alejandro de Colombia, ya que el gobierno nacional es ilegítimo porque hizo fraude en las pasadas elecciones, hubo compra de votos e intervención evidente del narcotráfico, vivimos en un narcoparaestado corrupto, la oposición y el proyecto de país propuesto por Gustavo Petro. ¿Cómo vamos a hacer para que los trabajadores de todos los sectores nos unamos para derrocarlo? Eso para Alejandro. Bueno, me está diciendo aquí el compañero Giovanni que se va a conectar la compañera Rosa Merino para terminar la exposición de El Salvador. Para que Alejandro le estés pendiente y le des entrada, por favor. Mientras eso ocurra, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo sí tengo una. Sobre todo para los compañeros de México y de Argentina. Existe bueno, existe no, digamos, hay el análisis internacional que tanto el gobierno de México como el de Argentina son gobiernos en cierto sentido progresistas. No voy a entrar a profundizar o a discutir qué tan progresistas son o no, pero digamos, hay el imaginario latinoamericano de que ambos son progresistas. En ese sentido, de las medidas que se vienen tomando, ¿cuáles consideran que son, digamos, que han sido correctas y positivas en relación a ese progresismo y cuáles podrían ser, pues, cuáles están todavía limitando, sobre todo la supervivencia de la gente, ¿no? Que es lo que más preocupa, la supervivencia de la clase obrera y de aquellos sectores de clase del pueblo que viven en la informalidad o que incluso están desprovistos de cualquier tipo de acceso a seguridad social y demás. ¿Me escucharon? Perfecto. Listo. Bueno, me están diciendo por acá que en el chat de YouTube también hay preguntas. Vamos a ver. Sí. Aquí preguntan en el chat de YouTube también, para que los compañeros vayan tomando notas. Para Argentina y Colombia, hoy el confinamiento en los hogares, ¿cómo debe ser la redistribución, el reconocimiento y la responsabilidad con el cuidado? Me imagino que se refiere a las tareas del cuidado doméstico, que es un debate que se está poniendo muy en boga por el confinamiento. Preguntan algunos compañeros cómo se pueden fortalecer escenarios de cooperación y solidaridad práctica. Listo, perfecto. Imagino que ahí ya tomaron nota los compañeros. Alejandro, ¿entró la compañera de Salvador? La verdad, Pierre, he estado, o sea, ya están entrando automáticamente y desactivé la opción de admitirlos porque si no me enredaba. Entonces no me O sea, no, bueno, fijé. ¿seguro están entrando? Bueno, ok. Sí, sí, sí. ¿Está la compañera de Salvador presente? Para que termine, ¿no? ¿No? Bueno, Rosa, bueno, mientras Rosa se conecta, entonces, listo, con esas preguntas yo creo que tenemos ya para responder, entonces vamos a arrancar al revés, ¿listo? Entonces vamos a hacer, compañeros de República Dominicana, bien puedan, tienen 10 minuticos más. Voy a hacer algunas precisiones, ¿verdad? Que tienen que ver incluso con algo que dice el Pastor de la Rosa habla. Que una de las cosas que comenta un compañero médico, Gregorio Moya, un aspecto importantísimo que tiene que ver con la corrupción. Hay que decir que esta pandemia llega en un momento en que teníamos varias semanas del pueblo en la calle, de gigantescas movilizaciones contra el gobierno a partir de un fracaso de las elecciones municipales a mediados de febrero.
después de un intento de fraude del gobierno que se vio derrotado y boicoteó las elecciones con un fraude que le fue desmontado, pero a partir de ahí la población tomó las calles de una manera cívica, pero movilizaciones gigantescas. Y en medio de esa situación nos encontramos con esta pandemia. Un gobierno acorralado por la protesta, la corrupción totalmente corrompido y una crisis económica, etcétera. Hay que decir que en nuestro país la economía informal, el trabajo del día a día, es más del 50% de la mano de obra. Y el gobierno ha pretendido decir que va a ayudar a esta gente, que va a ayudar a los trabajadores, pero tenemos casi 500,000 de trabajadores suspendidos. En este momento, alrededor de 34,000 empresas han suspendido o cancelado los trabajadores. Y la supuesta ayuda del gobierno, aquí la canasta básica es a unos $800 aproximadamente. Y la ayuda que el gobierno ha comenzado a darle a algunos sectores no pasa de $150, entre 100 y $150. De una manera también abusiva, porque usa esta ayuda en forma de campaña electoral, porque hay elecciones, debía haber elecciones, ahora en mayo, el 17 de mayo debió haber elecciones presidenciales, y el candidato del gobierno está totalmente de capa caída, es rechazado, es repudiado, y están usando la pandemia, esta tragedia, para hacer campaña. Y no solamente eso, en medio de la campaña, de la pandemia, están haciendo actos bárbaros de corrupción. Acaban, por ejemplo, ahora de denunciarse un caso del Instituto de Primera Infancia, donde estaban sobrevaluando en casi 900% la compra de ayuda a la familia de los niños y niñas. Y el gobierno tuvo que cancelar por la denuncia pública una compra alrededor de $50 millones de medicamentos y equipo. O sea que no tenemos prácticamente desde ese punto de vista protección para los médicos ni medicamentos para la gente está muriendo sin la prueba, como decían los compañeros que ya hablaron. El otro tema tiene que ver con la deuda externa. El gobierno tenía un préstamo avanzado con el Banco Mundial de $150 millones desde el año pasado. Lo que han hecho es que lo han activado para aplicarlo a esta crisis. ¿Qué significa esto? Que siguen pagando, siguen tomando más préstamos, al mismo tiempo que no hay una discusión, no hay un planteamiento desde el gobierno de suspender la deuda, de renegociar la deuda, aunque hay sectores que comienzan a plantearlo. El otro tema es que mientras no apoya a los trabajadores o el apoyo es muy pírrico, hay un cuantioso apoyo a los empresarios, una serie de medidas financieras para los banqueros, los grandes empresarios, de exenciones de impuestos. Todavía la población no ha respondido, porque esto no encontró a todo como de sorpresa, el movimiento se desmontó un poco y como que hay que pasar a un reacomodo para que el movimiento de masa responda a lo que el gobierno está haciendo y cómo está haciendo pagarle la tragedia a la población. Es decir, que ya ayer anoche me comentaba un compañero que en la zona este de Santo Domingo de la ciudad comenzaron protestas, caceroleo desde el hogar, que era una modalidad que veníamos haciendo desde hace meses. Y parece que comienzan a retomar, aunque todavía muy, muy tímidamente. Podríamos ir a un crecimiento de eso. Entonces, lo que vemos es la necesidad de, en este momento, denunciar la corrupción, denunciar la falta de respuesta, denunciar el sector financiero y empresarial y al gobierno por aprovecharse de esta tragedia para hacer corrupción, para hacer campaña electoral, y a la oposición también, de una u otra manera, están usando la tragedia para hacer campaña. Y el principal partido de oposición está planteando un pacto al gobierno, una unidad nacional, cuando debería de denunciar y enfrentar a este gobierno. No hay salida en el marco a pandemia de este tipo, en el marco de gobierno corrupto y ni mucho menos en el marco del capitalismo. Es duro decirlo, pero vamos a más miseria, es la lógica, es o socialismo o barbarie, es lo que nos está planteando esto a nosotros. Aunque tengamos luchas parciales ahora, enfrentemos el coronavirus, pero la solución es estructural, es estratégica. Y ojalá pudiéramos, este encuentro y otros espacios, poder definir tareas, caminos para avanzar en una alternativa internacional, una organización internacional, una coordinación internacional para estas luchas y futuras luchas. Es lo que vemos. Muchas gracias.
Ok, gracias, Pastor. Le agradecemos. Bueno, compañeros, a ver, en el orden, me perdí aquí. Brasil, compañera. Ah, no, perdón. México, México. compañero Eduardo. Sí, ¿me escuchan, verdad? Bueno, sobre la pregunta que hacían los compañeros sobre la convergencia continental y la necesidad de sacar pronunciamientos conjuntos, yo creo que sí, que es muy viable. Y yo creo que a nivel internacional ya hay algunos referentes de unidad que debiéramos de fortalecer. Voy a mencionar algunos. Hablo de, entre otros, de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones Marxistas-Leninistas, del Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina, que se realiza en Ecuador, del Encuentro Internacional de la Juventud Democrática, Antifascista y Antiimperialista, que este año, el próximo 31 de julio, va a iniciar en Alemania. Va a haber un encuentro de mujeres en Brasil, me parece que el año que entra. Hay un encuentro de sindicalistas latinoamericanos y caribeños. Está la Liga Internacional para la Lucha de los Pueblos. O sea, sí hay condiciones, sí hay referentes de unidad, de convergencia que debiéramos de estar promoviendo, que debiéramos de estar fortaleciendo, porque son las palancas, los instrumentos que van a potenciar la lucha de los pueblos a nivel mundial, y de allí, independientemente de que impulsemos, como dice la camarada que lo planteó, sí es necesario tener un comunicado continental. Sobre el asunto del gobierno progresista en México, bueno, tendríamos que entrar a una discusión sobre qué entendemos por progresista, porque evidentemente Andrés Manuel López Obrador en el discurso sí enarbola que es la esperanza de México, que es progresista, que impulsa el Estado benefactor. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, el gobierno de México es neoliberal. A lo mejor no de manera ortodoxa, porque el neoliberalismo también tiende a mutar. Hay periodos de transición donde tiende a mutar para poder preservar la reproducción del capital. Pero si escuchamos atentamente el discurso de Andrés Manuel y lo que está aplicando, o sea, de manera cotidiana habla de la austeridad fiscal. O sea, ese es discurso neoliberal. Su política fiscal y su política monetaria, para ser honestos, no se diferencia mucho de la política fiscal y monetaria de lo que aplicaban los anteriores gobiernos. En política monetaria, López Obrador sigue planteando el asunto de la estabilidad económica, el asunto del control de la inflación, discurso neoliberal. En política fiscal, sigue planteando el asunto del pago puntual de la deuda, y aquí viene el asunto de la deuda. O sea, él en teoría dice que no se va a endeudar más. Sin embargo, si nosotros acudimos al presupuesto de egresos de la Federación que aprueba el Congreso del Parlamento mexicano, sí se aprueba que haya niveles de endeudamiento para este año. Y está difícil que Andrés Manuel, aunque él no quiera, está difícil que modifique
el patrón de acumulación neoliberal, porque finalmente tiene las manos amarradas, él no manda. México es un país dependiente que sigue a expensas del capital transnacional, y el capital transnacional necesita que en México haya neoliberalismo, a lo mejor un neoliberalismo sui generis más bonito, con tantitas programas sociales, migajitas para los trabajadores, para que puedan consumir un poquito más. Pero al final de cuentas, el capital transnacional necesita las políticas neoliberales en México para llegar a vender sus mercancías y para invertir. El gobierno de López Obrador en México no tiene una política clara de reactivación del sector agropecuario. Lo que nos comemos, el maíz que comemos y la mayor parte de los productos que comemos vienen del extranjero porque ni siquiera sembramos el maíz que nos comemos. No hay una política clara que reactive el sector industrial. Dependemos también de afuera. Llamamos a que vengan las inversiones desde afuera y evidentemente para que el capital transnacional invierta en el país, pues necesita condiciones óptimas y las mejores condiciones óptimas de explotación se las da el neoliberalismo. Entonces, no sé si respondo a la pregunta. Bueno, las medidas buenas que tiene el gobierno de Andrés Manuel, sí ha aumentado un poco el gasto en programas sociales, pero finalmente es gasto corriente que no tiene un efecto multiplicador, un efecto importante que potencialice el crecimiento y el desarrollo del país. No está invirtiendo en gasto de capital, en infraestructura, ¿no? No está promoviendo la reactivación de todo el sector agropecuario e industrial, que son, entre otras, muchas de las medidas que limitan el crecimiento y el desarrollo del país. ¿Cuáles son, desea la pregunta, las medidas que limitan la supervivencia de la clase obrera? Bueno, el modo de producción capitalista. La única forma que tiene la clase obrera, porque no va a ser ni en el neoliberalismo ni en el neokeynesianismo. La única forma que tiene la clase obrera y todos los pueblos del mundo, todas las clases populares, es la revolución proletaria, la sociedad socialista. Sobre el asunto de la deuda y la pregunta de los recursos. Bueno, el pueblo de México no pidió nada, ¿eh? Los pueblos del mundo nunca han pedido prestado ni un solo peso. Quien pide a nombre del pueblo son quienes están en el poder de cada país, son los representantes de la burguesía, quienes piden para beneficio de los capitales privados y la factura nos la pasan a nosotros. Desde mi punto de vista, nosotros no tenemos por qué pagar nada. ¿De dónde van a sacar los recursos? Bueno, pues, tienen varias opciones. Pueden aumentar la deuda, pueden aumentar los impuestos, sobre pretexto de la corrupción, pueden aumentar la evasión y la elusión fiscal, entre otras cosas, ¿no? Pero vuelvo a insistir, con esto concluyo. Creo que el reto, el asunto de fondo para nosotros es poner a discusión del proletariado y de todas las clases populares la necesidad imperante que hoy hay en el mundo por la organización de la revolución proletaria. No sé, gracias compañeros, no sé si respondí satisfactoriamente la pregunta. Listo, gracias Eduardo. Cada panelista nos responde. Bueno, añado dos preguntas más que han llegado para que la tengan en cuenta los demás. Una para los compañeros de Colombia, que habla cuál es la posición de las centrales obreras frente a los contratos de personal en el sistema de salud, ya que frente al sistema de salud es muy precario. Y un compañero pregunta, desde la plataforma de YouTube, pregunta que cuál debe ser la táctica del movimiento sindical después de la pandemia para reactivar la movilización que en cierta medida ahora bajó, ¿sí? Entonces, bueno, en el orden continúan los compañeros de Colombia. Alejandro Torres, bien pueda.
Bueno, compañeros, entonces hay varias preguntas. Yo voy a tratar de un poco ampliar la exposición con estas preguntas. Pues voy a empezar con una que hace el compañero Verdorado. Ahí aquí en Colombia por lo menos se ha aprendido un debate sobre el tema de dónde van a salir los recursos para pagar la crisis. Yo planteé en la exposición, en la charla, que la estrategia que están asumiendo las empresas y los gobiernos es descargar todos los costos de la crisis en los trabajadores. Entonces, ante eso, ese debate es tremendamente importante en todos nuestros países. Lo que pensamos de dónde van a salir los recursos, digamos, en términos generales, uno podría decir, el sistema capitalista, las empresas, digamos, los países y las grandes empresas llevan muchos años acumulando inmensas riquezas gracias a la explotación de millones de trabajadores. Y es el momento en que esas empresas, esos gobiernos deben retribuir, digamos, este momento es un momento clave en el cual exigir que esa crisis no la pague el pueblo y la pague el sistema capital. El otro elemento, ya hablando de herramientas más concretas, aquí en Colombia, y creo que este debate podría ser similar a otros países, se ha aprendido una discusión porque la estrategia que ha asumido el gobierno colombiano un poco es echarle mano, bueno, para no entrar en detalles técnicos, el gobierno colombiano ha decidido echarle mano a ciertos fondos que tienen que ver con los recursos de los municipios, de las regiones, de los departamentos, y eso significa que se está como tomando recursos prestados y que nunca van a devolver, y entonces aquí la reclamación ha sido exigirle al gobierno que eche mano de recursos como por ejemplo las reservas internacionales que todos los países tienen y están únicamente al servicio del capital financiero. La cifra de Colombia es más de 50 billones de dólares puestos en las reservas internacionales, que desde hace muchos años no se tocan, solamente se incrementan, y cuya rentabilidad solamente beneficia al capital financiero internacional. Y es en momentos de emergencia como estos cuando, por ejemplo, deberían ser utilizados esos recursos. Ya el compañero de México lo planteaba, hubo una pregunta ahí sobre el tema de la convergencia continental, o sea, las posibilidades de establecer convergencia continental. Creo que escenarios como este precisamente permiten que esas convergencias se presenten. Es muy importante para nosotros, creemos que es muy importante potenciar estos escenarios de diálogo y otros escenarios, digamos, ya más orgánicos existentes, como por ejemplo la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos, la Coordinación Internacional de Organizaciones Revolucionarias. Yo hago parte, y aquí en Colombia impulsamos, y también en otros países de América Latina, la Coordinación Internacional de Trabajadores Mineros. El compañero de México también habló en su exposición de las reuniones que se hacen a nivel latinoamericano y a nivel mundial, por ejemplo, la reunión las reuniones de mujeres. Es decir, esos escenarios son precisamente los que en este momento debemos potenciar, no solamente para emitir, o sea, claro que es posible emitir un pronunciamiento conjunto, lo considero que es totalmente viable, pero sobre todo es muy importante potenciar esos escenarios de articulación y que nos permitan hacer acciones concretas en respuesta a la crisis que estamos viviendo. Una pregunta tremendamente difícil que hace una compañera es de qué hacer con la división de la izquierda. Pues creo que todos en todas partes somos los que estamos en esto, estamos digamos, debatiéndonos en cómo romper esas, o sea, en cómo solucionar, no cómo dejar de tener diferencias, sino cómo solucionar esas diferencias. Y pues yo solamente voy a referir un elemento práctico, y creo que a esta conferencia hay conectados algunos compañeros. En regiones, creo que aquí para enfrentar la crisis tenemos que poner adelante, digamos, resolver las diferencias, o sea, o persistir en nuestros puntos de vista, pero establecer acuerdos, establecer sobre todo en lo que refiere a la lucha concreta, a la parte reivindicativa. Por ejemplo, en Colombia hoy estamos hablando de establecer un pliego de demandas por el derecho a la salud del pueblo, por todo el tema de la salud para el pueblo y derechos para los trabajadores de la salud. Lo mismo podríamos pensar
en sectores específicos, en sectores industriales, en sectores de los desempleados, en sectores de los migrantes. Si ponemos por delante las diferencias de las organizaciones políticas en la lucha por reivindicaciones concretas, pues digamos, como decimos aquí en Colombia, nos va a llevar el que nos trajo. Una pregunta que hacían, bueno, muy específica en términos de cuál es la posición de las centrales, por lo menos acá en Colombia, frente a los contratos de personal de la salud. Pues yo lo que tendría que decirles, compañeros, como compartir, es que hoy en Colombia existe digamos, los trabajadores de la salud hoy son uno de los sectores que están, digamos, levantados. Ya hemos obtenido, bueno, valga la pena decirlo, ya van 2 médicos muertos contagiados por COVID-19 en Colombia. Hoy murió el segundo. Durante la semana que pasó ya se han presentado varios plantones en hospitales. Los médicos y enfermeras están protestando por falta de medidas de bioseguridad, por falta de condiciones, por salarios, porque no les pagan, porque el dinero de la salud en Colombia está en manos de carteles de corrupción y no en manos de las entidades ni de las personas que trabajan en la salud. La posición de las centrales frente a ellos es exigir contratación directa, porque efectivamente hay muchos trabajadores de la salud que hoy están tercerizados o, digamos, contratados por intermedio de otras empresas con salarios muy por debajo, digamos, de lo justo, o incluso por debajo de los que sí son contratados directamente, o sea, con unas desigualdades muy profundas. Entonces, la posición de las centrales es contratación directa de todo el personal de la salud y digamos, y control del Estado que el Estado tome el control de todas las entidades prestadoras de salud, que hoy son en su mayoría privadas. Tengo en la cabeza las cifras, por ejemplo, pues porque tengo mucho que ver con la región minera. Estamos hablando en la región minera, frente a esta emergencia, existen, sé porque lo consulté el día de ayer, 290 camas de unidades de cuidado intensivo, de las cuales solamente 7 son del Estado, son públicas. Las demás 283 son de entidades privadas. Y esas entidades privadas ya han manifestado, por ejemplo, que no van a recibir pacientes por COVID-19, sino que le van a dar prioridad, por ejemplo, a los planes de medicina prepagada o a otras, digamos, a otras figuras que existen en Colombia. Entonces el tema de la intermediación privada, pues, de la salud en Colombia y en todos los países es un problema muy grave a resolver, frente al cual la posición que se tiene es esa. Preguntaba una compañera frente al tema de, bueno, de cómo debe ser, pero no leo la pregunta mejor. Alejo, un minuto te queda. Ya acabo. ¿Cómo debe ser la redistribución de las labores en temas del aislamiento? Pues yo reseñaba en la presentación que precisamente es uno de los puntos que hemos detectado como de mayor vulneración de derechos. La violencia de género ha crecido, digamos, las desigualdades y la opresión de la mujer ha sido tremenda durante este periodo de cuarentena. Pues nuestra posición obviamente es que no debe haber desigualdad en tal situación, pero es tremendamente complejo decir que, digamos, actuar en contra de ellos, que no sea por la acción directa, digamos, de los compañeros y compañeras, pero pues bueno, el panorama es tremendamente amplio. Creo que con eso, compañeros, respondo a las preguntas que hicieron. Bueno, quedaba una más de cómo reactivar y pues esa es la pregunta de este panel. Y esto finalmente son experimentos o son, digamos, acciones que la situación nos está llevando. Valga la pena a decir que tenemos que estrechar y retomar estos lazos y además nuevas formas de trabajo en una situación de crisis y de restricciones que está por venirse. Esas serían como yo respondo en eso. No sé si se me quedó alguna, Pierre. Perfecto, igual ya no tenemos más tiempo, Alejo. Gracias. Igual la idea de esto, seguiremos buscando otros espacios y bueno, bien, muchas gracias, Alejandro. Compañera Lenilda de Brasil, bien pueda. ¿Qué comentarios tiene frente a las preguntas y demás para que vayamos cerrando ya este espacio de panel? Sí, puedo. Sobre la violencia contra las mujeres, en Brasil ha aumentado cerca de 9% en periodo de aislamiento. E já é muito grande, muito grave. Sobre a questão da dívida pública federal, em Brasil, o endeudamento interno e externo é de 4%. Sobre o endeudamento interno e externo, nós abogamos por a suspensão do pago durante a pandemia, para que se financie a saúde.
pero la salud aquí se financia con el corte de pago de los trabajadores. Nosotros pagamos también esta cuenta. También aquí hay denuncias de corrupción, muchas de tentativas de comprar material sem avaliação pública. Me olvidei a palavra que temos aqui, licitação pública, para comprar material, porque os decretos de emergência em Brasil permitem muitas ações governamentais sem controle social. E isso é muito grave, porque temos que estar atentos para denunciá-los. E outra coisa que me gostaria de falar é que, segundo o informe dos companheiros todos, é comum temer que os governos populistas aproveitem o momento de medo e desmobilização devido a esta crise da saúde para imponer golpe à democracia, que já não é plena para os pueblos. E temos que estar atentos, organizados. Muito grave que se perceba que as elites em América Latina se aproveitem desta desmobilização, porque estamos todos nós outros aprendendo a lidar com esta realidade da pandemia, de não se permitir mais que estejamos em las calles, que nos mobilizemos como sabemos fazer. Temos que viver toda uma outra situação, porque ha cambiado muito e estamos aprendendo a lidar com essas novas formas de manifestação pública durante o isolamento. Creio que é isso. Gracias, Lenilda. Muchas gracias. Muchas gracias. De una vez, creo que es importante, las compañeras y compañeros que les interese, la compañera Lenilda ha hecho en el chat un aviso parroquial sobre el encuentro de mujeres que iba a haber en Brasil. Creo que la compañera también dejó su correo electrónico en el chat. Si están interesadas, escríbanle ahí para digamos, tener eso en cuenta. Bueno, la compañera de Salvador, ya hay una compañera, la compañera Rosa Merino de Salvador ya está conectada. Alejandro Quiñones, te iba a pedir que le demos paso a ella para que termine Salvador completo su intervención y te doy paso a ti y terminamos, ¿listo? Entonces, compañera Rosa, bienvenida y bueno, bienvenida. Bueno, un saludo a todos compañeros y compañeras, ¿verdad? De ILPS, saludo acá de ILPS, capítulo del Salvador. Estamos siempre ahí en coordinación con la coordinadora sindical. Pues yo tengo una pregunta, ¿verdad? Y es referente a qué estrategias tomar, qué acciones tomar para hacer este cambio. Como lo han dicho varios panelistas, ¿verdad? Estamos en un momento crucial donde podemos transformar el capitalismo hacia pues me gustó mucho lo que dijo ahí un compañero, que dijo que pues de la dictadura, pasar a una dictadura democrática del proletario, ¿verdad? O sea, ¿cómo transformar posesionar al proletariado, ¿verdad? Tenemos, bueno, muchos están hablando en el rubro de la salud. Eso es importante que los enfermeros y doctores se pronuncien y protesten, porque no solamente es, me parece, a nivel específico de un país, sino es a nivel mundial, donde se ve que la salud siempre ha sido en un segundo, tercer, cuarto plano. A las tácticas, a aprender. Nada menos con ustedes, yo he aprendido mucho a hacer estas reuniones en Zoom. Hoy nada menos tuvimos una reunión con los miembros del sindicato
Nosotros somos del rubro de maquilas y estamos en eso, tratando de discernir cómo cambiar, que es darle vuelta a la moneda, o en otros lados decimos darle vuelta a la tortilla. Y sí quisiera que empezáramos ya a analizar y empezáramos a presentar estrategias para hacer estos cambios reales, porque eso quizás nos falte. Es cierto que hay que poner en práctica la imaginación, porque estamos en una plataforma, podemos decir, peor que una guerra, ¿verdad? No estamos, pues para mí es la primera experiencia de una pandemia y nos ha cambiado el mundo 90 grados, totalmente. Ya el sindicalismo ya no puede, bueno, en la experiencia de nosotros, en la área de los trabajadores, no pueden ir a decir, me tomo una fábrica, cierro una fábrica, porque están solas, porque la gente está en sus casas recluidas. Tenemos que cambiar las tácticas y iniciar. Tenemos ya, bueno, en la reunión anterior se habló, viene el 1 de mayo, ¿qué se va a hacer? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a hacernos ver, hacernos sentir? Son cosas que todavía, pues, creo que no tenemos que pensarlas, ¿verdad? Pues esa sería mi pregunta. ¿Cómo hacer ese cambio de la dictadura del proletariado? Pues de la democracia a la dictadura de un proletariado. Porque, bueno, a mí me gusta mucho esa idea, porque si estamos hablando que por medio de la democracia el proletariado va a tener el poder, a transformarlo en una dictadura, a transformarlo ya en algo perenne, porque, bueno, también tenemos que analizar que el capitalismo nos está llevando, y esto de la crisis es parte de la historia, ¿verdad? Hoy el mundo, ¿cómo se va a repartir en esta crisis, en esta pandemia? Que es peor que una guerra. ¿Cómo va a ser repartido? ¿Dónde estamos los trabajadores, verdad? ¿Dónde están todos los desempleados que van a quedar después de esta crisis? Donde va a haber más hambre, a nivel mundial, va a haber menos trabajo a nivel mundial, y los que anteriormente se estaban en una posición quizás no de hambre, pues hoy se va a caer a eso, ¿verdad? Tenemos que replantearnos, ¿verdad? Y yo sí tengo esa duda. Solamente, compañeros, saludos a todos. Gracias. Compañera, muchísimas gracias. Qué bueno escucharla y poder haber terminado de escuchar la intervención de los compañeros de El Salvador, de la Coordinadora Sindical Salvadoreña y de ILPS en Salvador. Muchas gracias. No, pues ahí como aviso, nosotros como organización también hacemos parte de ILPS. Bueno, compañero Alejandro, tiene la palabra para responder las preguntas que se han hecho y bueno, y vamos cerrando este panel. Bueno, en particular las 3 preguntas que fueron hacia Argentina y las generales, con el tema del papel de la deuda externa. Nosotros desde hace muchos años venimos planteando que hay que investigar y suspender el pago de la deuda externa, porque la mayor parte de la deuda contraída en Argentina es una deuda ilegítima y fraudulenta. Hay una investigación de Alejandro Olmos y un fallo incluso de un juez, el juez Ballesteros, que determina que la deuda externa argentina es ilegítima, usuraria y fraudulenta y que no hay que pagarla. Por lo tanto, lo que se hizo hasta ahora en Argentina sería postergar el pago. Hasta ahora lo que hay es una postergación de los plazos para pagar la deuda y todavía está en esa situación. ¿De dónde salen los recursos para esta crisis? Yo lo planteé en mi intervención, pero lo vuelvo a plantear. Durante estos años, desde hace ya bastantes años, Argentina es un país dependiente de los monopolios imperialistas y de los grandes terratenientes, que son los que tienen la verdadera fortuna de nuestro país. Por lo tanto, nuestros diputados nacionales, Juan Carlos Alderete y Verónica Caliba, hicieron una presentación esta semana para imponer un impuesto a las grandes fortunas, a los monopolios y a los terratenientes que superen más de 10.000 millones de pesos argentinos. En particular, este
decreto, que digamos que este impuesto que se quiere sacar vía digamos, la legislación argentina, es para formar un fondo patriótico y solidario contra el coronavirus, contra el COVID-19, y que se destinen los fondos para las políticas públicas y la emergencia sanitaria. El objetivo es recaudar 150.000 millones de pesos argentinos y con eso poder, digamos, ayudar a la situación de emergencia sanitaria que hoy transcurre en nuestro país, bueno, y por supuesto en todo el mundo. Por último, ¿qué medidas progresistas tomó el gobierno de Argentina? Efectivamente, si uno se compara, digamos, esta Argentina con la Argentina de Mauricio Macri de los últimos 4 años y con cómo venían las políticas anteriormente, hay un cambio bastante significativo. Nosotros tuvimos un gobierno que fue el de Macri que le hizo muchísimo daño, que sumió en el hambre, en la miseria y en la explotación a cientos de miles, a millones de argentinos. El gobierno de Alberto Fernández tomó medidas progresistas, efectivamente, sobre todo para los que menos tienen, como un bono de 10.000 pesos de entrada y otro bono ahora frente, digamos, a la situación de crisis. Suspendió los despidos y las suspensiones de fábricas durante 60 días mediante el decreto 208. Medidas para los cuentapropistas y medidas para algunos sectores estatales. De lo que venimos, efectivamente, son medidas que todavía son insuficientes, ¿no? Y nosotros lo que pensamos, como lo plantea en la exposición, es que no se puede salir de esta situación sin el más amplio protagonismo de la clase obrera, de los trabajadores y del pueblo. Es decir, cuando decimos protagonismos es que los trabajadores y el pueblo tomen en sus manos esta lucha contra la pandemia, contra el coronavirus, que se formen comités de crisis en los barrios, en las fábricas, en las fincas campesinas, en cada lugar, digamos, donde los trabajadores se puedan organizar y pararse a dar la pelea frente a esta situación. Creo que ahí reside la única posibilidad real, digamos, de dar vuelta a la situación y también la única posibilidad de poder real del conjunto de los trabajadores y del pueblo para ser protagonistas y poder dar vuelta a la tortilla y tener un proceso de acumulación, en todo caso, que nos lleve a una situación distinta y salir de esta crisis con una sociedad más igualitaria, digamos, y más justa, ¿cierto? Hasta ahí. Ok, muchas gracias, Alejandro. Bueno, compañeros, para cerrar entonces este primer panel de acercamiento a las condiciones, al conocimiento de las condiciones en las que la clase obrera y el pueblo en general en cada uno de nuestros países está enfrentando la crisis sanitaria y económica del imperialismo actualmente, simplemente decir que agradecemos mucho la presencia de los compañeros de los diversos países. Al Lenilda, muchas gracias, al compañero Alejandro Quiñones, al compañero Eduardo Amador, al compañero Pastor de la Rosa, a los demás compañeros de República Dominicana, al compañero Giovanni de Salvador, al compañero Roberto Espinal de Dominicana también, a la compañera Rosa de Salvador, que intervino pues ahora hace poco, y a cada una pues de sus organizaciones. Muchísimas gracias por haber, digamos, atendido este llamado, o esta propuesta más bien, que hicimos desde la Corriente Sindical Ignacio Torres Giraldo de Colombia, también desde el Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo de Colombia, y quedan muchos insumos para que cada uno de nosotros en nuestros países logremos salir de esta situación más fortalecidos, porque parte de lo que también utilizan el imperialismo y la burguesía y las clases dominantes en medio de estas crisis es poder aplastar un poco más o cada vez más la capacidad de movilización de nuestros pueblos. Entonces, que nuestros pueblos puedan salir fortalecidos de eso es un objetivo muy importante para nosotros, y cada uno de los aportes que ustedes han dado seguramente nos servirá en cada uno de nuestros países. Queda la propuesta del pronunciamiento internacional, ya la estaremos trabajando vía interna con cada uno de los delegados que estuvieron en esta reunión, a ver si es posible hacerla. Seguramente podrán hacerse otras reuniones de este tipo. Si desde algún otro país hay propuestas para hacerlas, bienvenidas. Desde Colombia estaremos proveyendo pues la plataforma tecnológica también, o igual desde sus países se puede hacer. Mejor dicho, el hecho es que podamos seguir aunando esfuerzos para que digamos, este momento político
le permita a los pueblos de Latinoamérica, en principio, un avance en la conquista de sus reivindicaciones. Entonces, muchas gracias, compañeros y compañeras. De nuevo, un saludo desde Colombia y de todos los demás países, y nos estaremos viendo en otros espacios. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. Que estén muy bien. Bueno, la charla va a estar grabada y se les reenviará para que la puedan seguir distribuyendo. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Abrazos a todas y a todos. Muy amables. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, compañeros, compañeras. Gracias a todos. Compañeras. Buenas noches.